¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, el objetivo de este corto video sí será justamente analizar en términos políticos el accionar de la última dictadura militar, de la autodenominada, ¿no?, Proceso de Reorganización Nacional. El objetivo de este video entonces, como les digo, será indagar los principales aspectos políticos del proceso. Debemos recordar cómo el proceso llega al poder, ¿no? Recuerden que, según Luis Alberto Romero, para el año 1975 estaban dadas las condiciones para un golpe de Estado, ¿no? Recuerden que tras la muerte de Perón la situación se había agravado enormemente, ¿no? Isabel Perón lamentablemente sin poder capitanear, ¿no?, el destino del país, y esto había provocado, ¿no?, un enorme vacío de poder político, el caos económico, principalmente después del Rodrigazo, ¿no?, que implicó una devaluación del 100% y una suba de tarifas y combustibles de igual magnitud, y la violencia cotidiana, ¿no?, el terror cotidiano en las acciones de la guerrilla y de la AAA. Recuerden también que en el año 75 Isabel, firmando el Operativo Independencia, había habilitado a las Fuerzas Armadas a aniquilar a la subversión. Por lo tanto, en este clima de violencia cotidiana, caos político y caos económico, los militares toman el poder el 24 de marzo de 1976, realizando un golpe de Estado a la entonces presidenta Isabel Martínez de Perón. Recuerden que esta era la situación que da pie, que inaugura el golpe de Estado de 1976. Analizando el aspecto político de la última dictadura, tenemos que comprender que cuál era el objetivo del proceso, así se autodenominó, ¿no?, de reorganización nacional, imponer el orden. Y esta imposición del orden, como bien dice Luis Alberto Romero, pasaba ¿por qué? Por el aniquilamiento de la subversión. Y para eso la dictadura va a cometer, ¿sí?, dos acciones gravísimas que son terrorismo de Estado y genocidio. Dos conceptos que, como ustedes saben, ya estaban presentes en el tercer peronismo, ¿no? El terrorismo de Estado comienza con la AAA y el genocidio con el Operativo Independencia. Recuerden que, como bien dice Luis Alberto Romero, la última dictadura militar implicó toda una serie de metáforas a la hora de hablar de la lucha antisubversiva. No reconocían abiertamente reconocer terrorismo, cometer terrorismo, Estado y genocidio, sino que, por lo contrario, utilizaban estas metáforas para justificar su accionar. ¿Qué metáforas? Que son muy relevantes, ¿no?, y han sido preguntas de examen. La idea de extirpar el cáncer, extirpar el tumor, ¿no?, esa idea de que el país estaba enfermo, que había que extirpar el cáncer. Bueno, para los militares el cáncer era la subversión. La idea de cortar con la espada el nudo gordiano. ¿Qué significa esto de cortar con la espada el nudo gordiano? Bueno, nuevamente es una metáfora, la idea de tomar el poder, tomar al toro por las astas, ¿no?, la idea de acabar de un cimbronazo con los problemas que atacaban al país bajo la perspectiva de los militares. Y también la idea de realizar una cirugía mayor sin anestesia, ¿no? Todas estas metáforas, extirpar el tumor, extirpar el cáncer, cortar con la espada el nudo gordiano, una cirugía mayor sin anestesia, justamente lo que legitimaban era la lucha antisubversiva que implicó el proceso a través del terrorismo de Estado y del genocidio. Por eso, como bien dice Luis Alberto Romero, lo que el proceso provocó en ese trienio oscuro, ¿qué fue el trienio oscuro? Los 3 años más duros de la represión, el 76, el 77 y el 78. En ese trienio oscuro, lo que el proceso provocó fue la famosa cultura del miedo, una sociedad dominada por el miedo, por la censura, por el terror. Por eso, ustedes deben recordar que, como bien nos recuerda Romero, gran parte de la población apoyó la represión. La famosa frase es: por algo será, algo habrán hecho, si se lo llevaron, repito, por algo será, algo habrá hecho, vos no te metás. La idea de la censura, ¿no?, instalar la censura. Había una campaña publicitaria muy famosa en la época, la idea de el silencio es salud, ¿no? No hay que meterse, no hay que intervenir. Y gran parte de la población legitimaba esta represión ilegal. ¿Por qué? Bueno, por el miedo, por la cultura del miedo. Por eso, y esto me parece algo muy, pero muy interesante del libro de Romero, para el proceso, el verdadero objetivo de la represión no eran los muertos, no eran los secuestrados, los detenidos, los torturados, los desaparecidos. El verdadero objetivo eran los vivos, porque justamente había que inculcar ese miedo, ese terror sobre la población para dominarla, ¿no? Bien, también me parece interesante indagar este aspecto político de la última dictadura
En cuanto a, recuerden que para el proceso el culpable de todos los males era el Estado benefactor, ¿no? Recuerden que Martínez de Hoz, ministro de Videla, va a llevar a cabo una política neoliberal, ¿sí? Ustedes tienen un video exclusivamente hablando de eso aquí en nuestro canal titulado El programa económico de la última dictadura, así que no voy a hablar del aspecto económico, sino que voy a continuar con el político. Pero eso es muy interesante porque la dictadura y principalmente Martínez de Hoz se anotó una victoria, ¿no? Al equiparar la lucha contra el estatismo, contra el Estado benefactor, con la lucha contra la subversión, ¿no? Otro aspecto muy importante del proceso es, como se denomina en el libro de herramientas, la heterogeneidad del frente golpista. Fue un gobierno muy dividido, con muchas internas militares, principalmente entre Videla y Macera, y además recuerden que el poder no recaía en el presidente, sino que el poder lo poseía la Junta Militar, ¿no? Ese órgano compuesto por las tres Fuerzas Armadas y que justamente provocaba divisiones, ¿no? Entre el presidente y la Junta. Otra cuestión interesante que ustedes deben comprender es que si bien esta fue la dictadura más sangrienta, asesina, genocida de la historia argentina, pese a eso no gobernó solo con la violencia. Como ustedes han visto en los conceptos de herramientas ligados a el concepto dictadura, toda dictadura siempre busca obtener apoyo social, legitimidad social. No existe dictadura que se sostenga solo con el uso de la fuerza. Y es importante comprender que esta dictadura también intentó obtener apoyo y legitimidad social. ¿Cómo? ¿Cómo trató de hacerlo? Bueno, principalmente agitando el fuerte sentimiento nacionalista, ¿sí? Recuerden que la última dictadura apeló, ¿no? En el 78 a una fuerte campaña belicista en contra de Chile, ¿no? La Argentina estuvo a punto de ir a una guerra con Chile en el año 78 por un conflicto limítrofe en el canal del Beagle, ¿no? Como bien señala Luis Alberto Romero, eso sirvió como una especie de nacionalismo chauvinista, ¿no? Para el proceso. También, y esto es muy importante, sirvió el Mundial del 78, ¿no? No solo que la Copa del Mundo se celebra en la Argentina, sino que la Argentina obtiene el campeonato mundial en aquella final donde derrota a Holanda, ¿no? Justamente el Mundial del 78 sirvió como una cortina de humo nacionalista, ¿no? Mientras las madres de Plaza de Mayo ya entonces marchaban, ¿no? En sus famosas marchas, ¿no? Por la vida, exigiendo, ¿no? La aparición de sus hijos y en algunos casos de sus nietos. Bueno, la gente celebraba, ¿no? Alegremente la Copa del Mundo del 78 utilizando, ¿no? Ese clima de época, ese sentimiento nacionalista. Y también recuerden que la última bala por la cual el proceso intentó obtener esa legitimidad social fue justamente la Guerra de Malvinas, ¿no? En el año 1982. Ya en ese entonces la dictadura estaba en un enorme proceso de desgaste, ¿no? Recuerden que en el 81, cuando ya Videla y Martínez de Hoz dejan el gobierno, la situación económica es bastante grave, ¿no? Un enorme déficit fiscal, una enorme inflación, un enorme endeudamiento externo, y recuerden que justamente hacia el 81 comienza a renacer fuertemente la protesta social, renace el activismo estudiantil, renace el activismo sindical, grupos culturales como Teatro Abierto, los recitales de rock, la iglesia que pasa al bando opositor, ¿sí? Son todo un conjunto, una proliferación de núcleos opositores que renacen hacia el 80, el 81, los partidos políticos a través de la multipartidaria exigiendo la vuelta a la democracia. Todo esto se combina más la gravedad de la situación económica y la denuncia, ¿no? Que ya pesa en el mundo de los crímenes que la última dictadura cometió, de los crímenes de lesa humanidad, para colocar al proceso en una situación de enorme debilidad. Es así que justamente la decisión que van a tomar, ¿no? Gobernados por Galtieri, es la de tomar las Islas Malvinas con el objetivo de distraer a la población, ¿no? De obtener apoyo social en un momento en que la dictadura estaba muy debilitada políticamente, y además de encauzar a las tres fuerzas, ¿no? La Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército, en una tarea común. Como vimos, la guerra se perdió y justamente tras la derrota, los militares, ¿no? Sin una pizca de credibilidad y legitimidad, deben renunciar y va a comenzar la transición a la democracia en la Argentina. Esto es lo más importante que tienen que saber en el aspecto político, en la dimensión política del autodenominado proceso de reorganización nacional.